contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos una vez más al programa Esperanza de Vida. Una vez más les traemos un programa bien entretenido para los que quieren realmente crecer en la gracia de Dios. ¿Usted sabe si el Espíritu Santo está morando o la presencia de Dios está en el templo donde se reúnen los judíos? ¿O ya no está? Es interesante, ¿eh? No olvidemos que el Señor dijo que nosotros los cristianos éramos el templo del Espíritu Santo ahora. Y esto Él lo hizo mucho antes. Así que esto queremos realmente ver hoy día. ¿Dónde está morando la presencia de Dios en el día de hoy? ¿Está en Israel? Yo me atrevo a decir por la palabra que no. ¿Dónde está entonces? En la vida de cada cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, y en la iglesia universal, donde están morando todos los creyentes que el Señor ha salvado por su gracia. Así que si usted es uno de los que ha nacido de nuevo, no le digo que ha sido bautizado, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado y que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, usted es uno de los que le mora el Espíritu Santo. Una vez más vamos a tener un programa bíblico 100%. Y queremos que ustedes se queden y que inviten a familiares y que lo compartan con sus amigos. Como siempre me acompaña mi buen hermano Renato. Hermano Renato. Sí, hola. Gusto saludar a todos nuestros auditores. Entretenido programa hoy día, interesante. Porque hay mucha gente también que confunde y cree, pasa por frente a una iglesia, se persina, como hacen algunos católicos, creen que ahí está el Señor. La verdad es que es súper importante que tengamos claro cada uno dónde está viviendo, morando. El Señor está en todas partes, obviamente, pero dónde mora su espíritu. Porque eso nos cambia la vida, hermano. Cuando logramos comprenderlo y entender lo que el Señor nos prometió y que lo cumple, entonces la vida es diferente. Ojalá podamos llegar a muchos de los auditores que logren a comprender lo que esto significa, porque es la diferencia que hay, yo me atrevería a decir, entre ser convertido o ser inconverso. Cuando uno logra entenderlo, entonces sí comprende la diferencia que hay entre ser converso e inconverso. Bien, dicho esto, y como siempre lo decimos, muy contento de compartir con ustedes este programa. Vamos a recordarles también que pueden escribirnos con sus comentarios a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl, o también escuchar los programas grabados en Facebook, en la página Facebook Esperanza de Vida. Así que bienvenidos una vez más, gracias por compartir, por escucharnos, y vamos a ir ahora a una pausa, vamos a poner una canción y a la vuelta estamos con los textos bíblicos que tienen que ver obviamente con el tema de hoy, para que busquen su Biblia, tengan lápiz y papel a mano y tomen nota. Vamos entonces y seguimos a la vuelta. Bien, espero que tengan ya su Biblia a mano. Los invito a abrir en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a leer los versículos 8, el 21 y el 22. En el versículo 8 la palabra nos dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y en el 21 y 22 la palabra dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, partiendo en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 13, los versículos 34 y 35 nos dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9 encontramos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, vamos a dar lectura a los versículos 18 al 20. Dice la palabra, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, refiriéndose a Cristo, la Escritura dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 30, donde la palabra de Dios nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios tan clara, realmente como siempre. Si la palabra de Dios se interpreta sola, así como mucha gente dice que nosotros la interpretamos de nuestra manera, no, solamente la leemos y ella aclara todas las dudas que el ser humano puede tener. Así que gracias, hermano, por la lectura de la palabra. Bien, vamos entonces ahora a una pausa, vamos a poner una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Queridos amigos y hermanos, una vez más tenemos ante nosotros un pensamiento de la palabra de Dios que muchos no entienden. Creo que hicimos un programa donde hablamos de que a quién vino el Señor Jesús. Y por la palabra de Dios entendimos que vino a su pueblo Israel, los judíos, que fue su pueblo elegido, que Él eligió, comenzando con Abraham, que era un gentil de Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba llena de ídolos. Y Dios lo sacó de allí y le prometió que le iba a dar toda la tierra de Canaán, que hoy día es Israel. Y bueno, Dios siempre quiso tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, para Él, para tener comunión con el hombre. La gente no puede entender cómo un Dios tan grande se va a rebajar a tener comunión con el ser humano, pero este es el corazón de Dios. Él ha revelado sus pensamientos. Así que cuando Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto y lo anduvo trayendo por el desierto, Él les dijo a Moisés que hicieran un tabernáculo, es decir, una tienda grande de 50 metros por 25 de ancho, donde había un lavacro, había un propiciatorio, había un altar del sacrificio y después había una cortina, una piececita que tenía dos partes. La primera el lugar santo, el segundo era el lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar todos los sacerdotes a ofrecer el pan de la proposición, a quemar el incienso agradable a Dios, y ahí estaba el candelero que tenía 7 brazos, que no podía apagarse ni durante el día ni durante la noche. Pero la pieza continua, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio o la presencia de Dios. Era símbolo de la presencia de Dios. Habían 2 querubines. Ahora, esto nos dice que en el cielo, donde está Dios,
y que Él es alabado por ángeles y arcángeles. Estos son los querubines, porque hay muchos ángeles, miles y millones, pero los querubines son los que le rinden alabanza y que cuidan la entrada a la presencia de Dios. Ahora, Dios, le digo que la pieza del lugar santísimo era una pieza oscura, no era una pieza donde había luz. Había luz en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. El lugar santo es símbolo de la persona del Señor Jesús. Así que resulta que después que el sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año, y él podía entrar solo con sangre ajena para hacer expiación por el pueblo, y podía entrar una vez al año, y Dios le podía matar, porque muchos murieron cuando desearon ver lo que había dentro del arca. En una ocasión David quiso trasladar el arca, y el que guiaba el carro, que no era la forma de llevarlo en un carro. Dios había dicho que se debía llevar en los hombros, pero David, por falta de conocimiento, la llevaba en un carro, y el carro por un camino tan malo y tambaleó, y Pérez Usa la firmó y metió la cara dentro del arca y cayó muerto inmediatamente. Fueron varios los que murieron. Los hijos de Nadab y Abiú también murieron por llevar fuego extraño. Es decir, entrar a la presencia de Dios solamente lo podía hacer el sumo sacerdote una sola vez al año. Ahora, ¿por qué Dios se escondía tras el lugar santísimo? Porque no quería ser visto de los israelitas. Estaba lejos de los israelitas. No era el deseo de Dios, pero por causa del pecado, de la inmundicia del ser humano, Dios no permitía ser visto o que el ser humano entrara a la presencia de Dios. Y yo digo, con cuánto temor y temblando, Aarón entraba una vez al año a ofrecer sacrificio con la sangre ajena y a rociar con sangre el arca del testimonio, que estaba los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná que tenían los israelitas. Ahora, eso no está en ninguna parte. Nadie sabe dónde está el arca del pacto, que era de puro oro. Por ahí tiene que estar guardada en alguna parte. Bueno, pero Dios se escondía del ser humano porque Dios habitaba entre ellos. Estaba leyendo con mi hermano un texto, allí en Éxodo también, donde les decía que cuando ellos iban a hacer sus necesidades fisiológicas, cuando iban al baño, tenían que tener una estaca entre sus herramientas, entre sus armas, para hacer un hoyito, igual que los gatos, y después de hacer sus necesidades tenían que taparla, porque les dice, yo ando en medio de ustedes. Dios se alejaba de la vista del ser humano, porque en realidad estaba en el tiempo de la ley, no había tiempo de gracia todavía. Solamente la ley regía, y el hombre según lo quisiera vivía. Si haces esto vas a vivir, si no lo haces estás muerto. Entonces Dios habitó en Israel, y después el que le edificó el templo fue Salomón. Acuérdense, David tuvo en su corazón hacerle un templo, porque él dijo, yo habito en una casa sólida, yo habito en una casa bien hecha, y Dios en medio de cortinas, no es justo. Así que voy a edificarle una casa a Dios. Pero Dios le dijo, no, tú no me la vas a edificar porque yo nunca he pedido. Está bien, nació de tu corazón, David, y está bien. Pero tú no me vas a edificar porque has derramado mucha sangre. Habían sido muchas las batallas que había tenido David. Tu hijo Salomón, él me va a edificar casa a mí. Y Salomón hizo el templo. Un templo hermoso, un templo precioso, sólido, muy alto, con todas sus gradas, con todo lo que Dios había dicho. Y les voy a decir, la Biblia dice tabernáculos, que en el desierto hicieron varios, pero la Biblia solamente nos habla de uno, pero dice, yo no he actuado, no he vivido en tabernáculos que me han hecho. Seguramente con el sol se quemaban y hacían otros nuevos, pero no tenemos claridad en cuanto a esto. Pero en el templo, Dios siguió habitando en el lugar santísimo, y había una cortina
con arcángeles figurados de arriba a abajo de por lo menos 8 metros de altura, y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, porque Dios se escondía del ser humano. Ahora, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre, cuando Él le dijo al Padre, consumado está, este velo del templo, que daba paso al lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Quién lo rompió? Dios. Y quedó abierto el lugar santísimo para que el más vil de los pecadores pudiera entrar, siendo perdonado a la presencia de Dios. Mira qué bonito, ¿eh? Pero esto no sucedió hasta que después que el Señor Jesús murió en la cruz. Ahora, ¿hasta cuándo estuvo la presencia de Dios en el templo? Hasta que el Señor Jesús murió en la cruz y el velo del templo se rasgó en dos. Hoy día, la presencia de Dios no está en Jerusalén. No está allí. Ahora, el pasaje que lo leyó nuestro hermano, allí en Lucas, el Señor Jesús, hablando a los judíos, les dice: Jerusalén, Jerusalén, ningún país de los gentiles nombró, porque Él vino a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos y no quisiste? Y le dice: vuestra casa os es dejada desierto. Dios ya no habitaría más en el templo. Y si hoy día hubiese un templo en Jerusalén, la presencia de Dios no estaría allí. Porque el Señor les dice: ustedes matan a los profetas y apedrean a los que son enviados. Y cuántas veces yo quise, de una figura muy tierna, juntaros como a la gallina sus polluelos, y ustedes no quisieron. Así que la casa de ustedes es dejada desierta, sin mi presencia. Qué terrible cuando Dios dice eso, ¿eh? ¿Sabe, amigo? En el infierno no está la presencia de Dios. En el lago de fuego no está la presencia de Dios. Y eso hace del lago de fuego y del infierno un lugar terrible. Bueno, y dijo: no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por esto yo les aconsejé la otra vez, si querían saber qué pasa en el día de hoy con el pueblo de Israel, tenían que leer Romanos 9, 10 y 11. Y allí sale que Dios apartó, separó por muchos años a Israel. Y en este momento Dios no está tratando con Israel. Está tratando con la iglesia. Dios está tratando con nosotros, los hijos de Dios. Lo extraordinario de todo esto es que cuando uno se convierte, cuando uno reconoce que es pecador, cuando uno le abre todo su ser a Dios y le invita a venir, a controlarlo, a que viva la vida, y lo salva, lo perdona, Él viene el Espíritu Santo inmediatamente a morar en uno. Y uno llega a ser templo del Espíritu Santo, es decir, el lugar santísimo ahora está en nosotros, porque la presencia de Dios nos mora. Qué tremenda responsabilidad, qué tremendo privilegio. Y dice que Dios nos ha sellado, escuche muy bien, con el Espíritu Santo, y nos ha dado las arras de la herencia. Es como el anillo de compromiso que Dios nos ha dejado cuando Él venga a buscarnos. Y nos va a llevar al cielo, y allí se van a celebrar las bodas del Cordero. Pero qué triste habrá sido para los judíos escuchar cuando el Señor les dijo: mi presencia la voy a quitar del templo y no me van a ver más con mi presencia hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Privilegio grande para nosotros los gentiles, porque nuestro hermano lo leyó allí en la carta a los Romanos, que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por esto te decimos, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has nacido de nuevo, si no has sido regenerado, tú no tienes el Espíritu Santo morándote. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy
hijo de Dios. No es que me crea, sino que el Espíritu me convence dando testimonio, ahora eres un hijo de Dios. Esta es la diferencia de los convencidos y los convertidos. Como los sensuales que no tienen el Espíritu. Esto lo dice la Biblia. Mi querido amigo, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has nacido de nuevo, tú no tienes el Espíritu Santo morando en tu ser. Por esto es que allí en 1 Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo recuerdo años atrás, había un cristiano que se había convertido y no podía vencer el vicio del cigarro. Y otro hermano le llegó el olor y le dijo: hermano, tiene pasado cigarro el templo del Espíritu Santo. Y de allí nunca más fumó. Nunca más. Es que sabe, ser un depositario del Espíritu Santo no es poca cosa. Por esto la Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos, los que tienen el Espíritu. Nadie se puede arrogar tener el Espíritu si no ha nacido de nuevo. No. El que tiene a Cristo tiene la vida, y el que tiene la vida tiene morando el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo hace varios trabajos en la vida del cristiano. Lo redarguye de pecado, lo convence de errores. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos ponerle triste cuando no le prestamos la atención que el Espíritu Santo quiere, o que Dios, cuando quiere cautivar nuestra atención hacia Él, porque estamos distraídos en otras cosas. ¿Te das cuenta? Qué importante. Y en Santiago dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo quiere controlarnos enteramente. Quiere que le abramos todo nuestro ser para que entre y nos gobierne. ¿Sabe, amigo? Una de las cosas que los evangélicos se han equivocado es que ellos dicen que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, Dios le bautiza con el Espíritu Santo para poderle hacerle miembro de la iglesia de Él. ¿Me entiendes? Si yo me convertí al Señor y soy salvo, no puedo pedirle que me bautice si ya me bautizó cuando me convertí. Lo que le puedo decir, sí, lléname de tu Espíritu Santo. Esto sí, es posible. Porque tú sabes quiénes son los hermanos que son llenos del Espíritu Santo. No son los que más gritan, no son los que más saltan, no son los que más ayunan, no son los que más hacen vigilia, son los que más muestran los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En quien tú veas estos 9 frutos es un hombre o una mujer espiritual llena del Espíritu Santo. Te hablo a ti, hermano. ¿No te ha tocado a ti a veces que te han visitado hermanos del Señor que han dejado en ti un olor de santidad? Que tú te sentías atraído, como lo del camino de Emaús. ¿Te acuerdas del camino de Emaús? Cuando ya era el tercer día y el Señor no había aparecido, y estos del camino de Emaús estaban tan desanimados. No, si ya todo se terminó, ya todo ya se acabó, si no ha pasado nada. Es tercer día ya. Y el Señor se acerca a ellos como un forastero, y los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y le dijeron: ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Y ellos le dicen: ¿no has sabido todo lo que ha pasado en Jerusalén? Cómo este Cristo que dijo que iba a resucitar al tercer día, y ya el tercer día y no pasa nada. Y el Señor les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que la Biblia dice. Y comenzó
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablándoles la palabra de Dios, el Señor Jesús. Y cuando llegaron donde iban, el Señor hizo como que iba más lejos. Y le dijeron ellos, bueno, nosotros llegamos hasta aquí nomás. Ah, ya, le dijo el Señor, yo sigo mi camino. No, por favor, quédate con nosotros. Ven a tomar un cafecito. Nos gustó tanto tu conversación. Y el Señor entró. Y hasta el día de hoy es costumbre que la visita toma el pan y lo parte y lo reparte a todos allí en la casa. Y cuando se sentaron a la mesa y le pasaron el pan al Señor, al partirlo, ellos le vieron las heridas en las manos de los clavos y el Señor se desapareció de su vista. Y ellos ni siquiera tomaron café ni comieron, partieron corriendo a Galilea a decirle a los discípulos lo que les había pasado. Y dice uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra y nos abría las Escrituras? Mi hermano, te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que ardió tu corazón al leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló por medio de la palabra y tú te sentiste tan animado? ¿Cuándo fue? Siempre deberá arder nuestro corazón, porque, ¿sabes? Es el Espíritu Santo que nos hace arder. Es el Espíritu Santo que nos hace ver todo esto. Mira, ¿cuántas veces te ha pasado a ti que en oración tú estás en un momento tan álgido, tan bonito en la presencia de Dios con su palabra, que quieres decirle algo a Dios, pero no encuentras las palabras adecuadas? Dice en Romanos capítulo 8, versículo 27, que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Es decir, lo que yo no puedo decirle a Dios, el Espíritu Santo que me escudriña, se lo hace llegar a Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Y Dios lo recibe y lo acepta. En los Salmos está esta palabra que el salmista siempre ocupa: ayúdame a andar en mis alturas. Eso significa que todos los cristianos no estamos a la misma altura en la presencia de Dios. Depende de tu entrega, depende de lo que tú hayas hecho con el Señor, depende de la gratitud que tú tengas al Señor en el corazón. Pero mi hermana y mi hermano, nunca ores al Espíritu Santo, porque esto no es bíblico. No hay ni una oración en la Biblia que alguien la haya dirigido al Espíritu Santo, porque el Espíritu te mora. ¿Cómo le vas a hacer? Por medio del Espíritu Santo, sí. Oramos al Padre y oramos al Hijo. ¿Te fijas las diferencias que hay? Pero no podemos orar al Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros pecamos, nos sentimos podridos, nos sentimos tan mal. ¿Quién produce esto en nosotros? El Espíritu Santo. Nos redarguye de pecado, pero también nosotros le entristecemos cuando no hacemos caso a la palabra de Dios. Mira, yo digo a los jóvenes siempre, porque ellos me dicen, ¿qué hay de malo en que vaya a una disco? Yo le digo lo siguiente: si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, te mora el Espíritu Santo y le vas a meter adentro donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay licor, porque no puedes decirle al Espíritu Santo, espérame un ratito aquí afuera que voy a... No, el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y toda la vida nuestra que nos reste, el Espíritu Santo va a estar en nosotros, no se va a ir. Usted me preguntará como cristiano, ¿y aquellos que eran creyentes y se fueron de la iglesia, quizás nunca fueron salvos? Nunca les moró el Espíritu Santo si no eran creyentes. Pero si un creyente se aleja, el Espíritu Santo tampoco se va a ir. Lo va a redarguir, lo va a molestar hasta hacerle volver a la comunión con Dios. Oiga, triste situación para los israelitas, en que el Espíritu Santo, que por miles de años, 5.000 años, el Espíritu Santo les acompañó. No te olvides que en el desierto, en el día era la nube y en la noche era una llama de fuego.
nunca le dejó. No te olvides que en los 40 años los israelitas ni uno se enfermó, ni uno solo. No se le hinchó el pie de caminando 40 años. Nunca tuvieron dolores de cabeza. Claro, no tenían ellos ciudades para comprar pan, pero Dios les daba. No tenían carnicería, Dios les proveía. No tenían dónde comprar agua, Dios les daba. Amigo, estos son los milagros que Dios hace cuando nos ama. Y sabes, donde leyó nuestro hermano el otro día sobre Josué 5, ¿sabes cuándo cesó el maná? El maná cesó allí en Jericó. Cuando cosecharon el primer trigo, cesó el maná. Y nunca más ha vuelto hasta que vino el Señor Jesús y le dijo a los judíos: en el antiguo tiempo Dios les dio pan del cielo, pero el verdadero pan soy yo. Y ahí le dice: el que me come tiene la vida eterna. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo y que doy vida al mundo. Mis amigos, qué triste es cuando alguien nos abandona, ¿verdad? Sea un padre que se va de la casa, sea una madre que abandonó la casa, sea un hijo que abandonó. Qué triste es esto, ¿no es cierto? Un abandono. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Va a venir el Señor a buscarnos como su iglesia, nos va a arrebatar y el Espíritu Santo irá con nosotros al cielo. Qué lindo tener la morada del Espíritu. Y el Espíritu Santo produce el gozo, el Espíritu Santo produce la paz, el Espíritu Santo produce el dominio propio. Mi hermano, no ruegues a Dios que te mande fuego del cielo, porque yo dije en un programa: si yo le pido fuego del cielo, estoy pidiéndole juicio del cielo. Yo no sé de dónde la gente ha sacado que el Espíritu Santo produce calor. Tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos, porque la gente dice: estoy sintiendo el fuego del Espíritu Santo. A ver, ¿dónde sale esto en la Biblia? No sale. Yo recuerdo que el profeta Jeremías dijo lo siguiente. El profeta Jeremías, cuando la gente, los judíos, le querían matar por los mensajes que él daba a Dios, Jeremías confesó después: quise dejar las cosas de Dios porque estaba sufriendo mucho, pero no pude, porque había un fuego dentro de mí que no me lo permitió. Pero no dice que era el Espíritu Santo. No dice en ninguna parte. Y en ninguna parte dice. ¿Sabes tú por qué dicen? Porque cuando vino el Espíritu Santo, cuando descendió por primera vez, se posesionó como lenguas de fuego. Eso fue todo. Nada más. Pero no dice. Ahora, si tú estás pidiendo, orando a Dios, y eres un hijo de Dios, y le estás pidiendo a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre ti, es una oración que nunca va a ser contestada, porque ya el Espíritu de Dios lo derramó. Querido hermano, si tú eres de las personas que oras para que el Espíritu de Dios descienda sobre ti, y eres un hijo de Dios, estás repitiendo un rezo que Dios nunca te va a contestar. Mira, por la gracia de Dios, yo y mi hermano hemos nacido de nuevo, y del día que nacimos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora y morará en nosotros hasta que el Señor venga a buscarnos y nos lleve al cielo. Yo no podría orar y decirle a Dios: Dios, quiero que tu Espíritu Santo venga a mí. Sería ilógico. Esa oración no es bíblica. Dios hace una vez y para siempre lo que hace. Si te da la vida eterna, te la va a dar una sola vez. Tú no lo vas a perder. Porque Dios no es, si pensar que si me porto mal te voy a borrar, si te vuelves a portar bien te voy a otra vez. No. Dios no juega con nosotros. Si Él dice que te da vida eterna, es porque te da vida eterna. Alguien puede estar pensando: sí, pero resulta que yo conocí una familia en una iglesia por años, muy fieles, no faltaban a reunión, y de la noche a la mañana no fueron nunca más y se fueron al mundo y viven peor que un mundano. Yo te creo. Pero ¿sabe?
ellos nunca se convirtieron, se convencieron que eran salvos, pero nunca fueron convertidos. Es como que la gente te dice, oiga, si Dios me perdona y me da la vida eterna, yo después puedo hacer lo que quiera. No. Si eres un verdadero nacido por la gracia de Dios, no vas a hacer lo que quieres, vas a hacer lo que agrada a Dios. ¿Cómo la gente se equivoca tanto en una cosa tan sencilla como las cosas de Dios? Son tan profundas pero tan sencillas para que tú las puedas comprender. ¿Te das cuenta? Así que cuando el Señor Jesús dijo a los judíos, vuestra casa es dejada desierta, con nosotros los hijos de Dios nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Nunca nos va a abandonar. No dijo el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Pasamos por muchas dolencias, necesidades, conflictos, atribulaciones, pero con todo somos más que vencedores en el Señor Jesús. Porque nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni Satanás. Nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que es lindo ser un hijo de Dios y saber que el Espíritu Santo nos está morando? Por esto, amigo, el cristiano ha sido comprado por precio el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el precio? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por esto, no nos pertenecemos. Somos esclavos voluntarios. Es decir, el precio que se pagó por mi rescate. Yo estaba vendido al pecado. Yo estaba esclavizado en las garras de Satanás. Pero el Señor pagó un precio para rescatarme. Tú sabes que nosotros a veces tenemos la casa de la tía rica que se llama, ¿no es cierto? Y a veces vamos a empeñar un televisor, un netbook, una radio, y nos dan dinero, pero para poderlo recuperar o rescatar, tenemos que pagar un precio. Esto es lo que pasó con nosotros. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Y la única forma que el Señor nos rescatara era derramando en la cruz, su sangre para comprarnos y hacernos suyo. Somos propiedad de Cristo. Qué lindo ser propiedad de Cristo. Lo mejor que ha pasado a mi vida es ser propiedad de Dios, que le pertenezco y Él me ha salvado por gracia, no porque lo mereciera, sino porque su gracia, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Tienes tú esta seguridad? ¿Tienes la seguridad que el Espíritu Santo te mora? Si no tienes la seguridad, es porque no eres de Dios. Es porque no estás salvado. Es porque no estás perdonado. Y no interesa quién seas. Puede ser un dirigente, puede ser un maestro de niños, puede ser un diácono, pueden ser lo que sea. Pero si no tienes la seguridad del Espíritu Santo, te invitamos a leer Romanos, capítulo 8 y versículo 9. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Él. Así de enfático. Mi amigo, el Espíritu Santo mora a los hijos de Dios regenerados y que han nacido de nuevo y que tenemos la plena convicción por el mismo Espíritu de que somos hijos de Dios con la autoridad de la Biblia. Te dejo el pensamiento. ¿Temor a Dios? ¿Temor al Espíritu Santo? Si no, arregla tu situación cuanto antes. Bien, hermano, una vez más ha sido un tema muy interesante que usted ha desarrollado acá y nos ayuda a entender y aclarar dudas que a veces tiene la gente. Hay mucho también que las personas nos quedamos con la cultura popular, con la costumbre, la tradición o como quiera llamarlo. Personas que todavía dicen vamos a la casa de Dios, por referirse al templo donde se van a reunir. Y no es la casa de Dios, pues la casa de Dios es cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, cada uno de los que ha aceptado a Jesucristo y que tiene el Espíritu del Señor.
Es importante entender eso, que si bien el Señor está en todas partes, porque es omnipresente obviamente, pero eso no significa que esté él, limitado a estar en las iglesias, en lo que la gente llama iglesia, que es los templos. Eso es súper importante. El Dios no está en ningún templo, como usted lo dijo, en ninguno, absolutamente ninguno. Él mora en las personas, independiente de que circule por el planeta Tierra, si quiere llamarlo de esa manera, por todo el universo, obviamente, porque está dentro de sus facultades, de lo que Él es. Así que quede claro eso, hermano, porque yo he escuchado dentro de nuestra propia fe cristiana personas que dicen eso. Hoy el domingo nos juntamos en la casa del Señor, en la casa de Dios. Bueno, puede ser también una manera de expresarlo nada más. El Señor está donde está su iglesia, eso está claro. Bien, hermano, yo me estoy despidiendo, muy contento de haber podido traer una vez más un programa para este grupo de personas que están buscando al Señor con el corazón, con su mente abierta, buscándolo con sinceridad. Me alegro mucho por aquellos que ya lo han alcanzado, que tienen hoy día el Espíritu, como usted dijo, el Espíritu del Señor. El que no lo tiene no es de Dios. Pero también me alegro por aquellos que puede que hasta el día de hoy no lo tengan. El Señor tenga misericordia de ellos, que les dé el tiempo suficiente para poder tener el Espíritu antes de partir de este mundo. Pero me alegro por ellos, porque están buscando al Señor, y espero que el día de hoy esto haya sido una aclaración y una contribución importante para que cedan, para que de una vez doblen sus rodillas y le digan: Señor, me rindo, me ganaste, no resisto más, no pongo más peros, no pongo más cuestionamientos. Al Señor hay que aceptarlo y amarlo y quererlo como quiere un niño, sin condiciones y sin restricciones. Mientras sigamos poniendo peros, quiere decir que hay algo que no está andando bien. El pero lo pone un cristiano cuando dice: mire, leí esto, hermano, pero no lo entendí. Ese pero pone. Pero no el pero de: es que yo no estoy de acuerdo, es que yo quiero, yo creo, yo pienso. Si usted está en eso, bueno, hágase un examen, converse con el Señor, y si el Señor tiene misericordia de usted, le va a aclarar las dudas y probablemente usted va a llegar donde el Señor quiere que llegue. No se le olvide, que nos escuchan, de que el que acepta al Señor, dice el Señor, que ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, mientras no tengamos al Señor, estamos muertos. Me despido con mucho cariño y esperando que el Señor nos dé la bendición, hermano, para poder seguir haciendo estos programas y poder encontrarnos muy pronto. Muchas gracias por sus comentarios, querido hermano Renato. Sí, es una gran verdad. Que nadie piense, por ejemplo, que cuando decimos vamos a la iglesia, vamos a esperar que el Espíritu Santo va a estar allí esperándonos. No, si nos mora. Mientras no estamos reunidos al nombre del Señor, no está la iglesia reunida ni está morando el Espíritu Santo. Se ha hecho una costumbre de que muchos dicen: venga al templo a orar, porque allí está el Espíritu Santo. ¿Cómo? Eso no es ilógico. Si el Espíritu Santo te está morándote, el Espíritu Santo es templo. El templo que el Señor tiene hoy día, que tiene Dios aquí en la tierra, eres tú y soy yo. ¿Te das cuenta? Es decir, y otra costumbre que la gente, a veces los mismos cristianos, le piden al pastor que ore por ellos, como que Dios lo va a escuchar más al pastor que a uno. Si donde quiera que estemos el Señor nos va a escuchar. Tenemos una entrada libre, y de esto me gustaría hablar también. ¿Cómo podemos entrar y somos invitados a ir a la presencia de Dios? Hemos tenido, creo, un programa bien aclarativo, y si tienes duda, no eches pie atrás en preguntar al correo que da nuestro hermano, y te daremos toda la ayuda que tú necesites para comprensión de las Escrituras. Damos gracias al Señor por este programa y por ser, en alguna forma, una ayuda espiritual. De lo que has escuchado, tú eres responsable delante de Dios. Así que será hasta pronto, y que el Señor los bendiga. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan